Origen del ensayo literario. Como género literario histórico, el ensayo surge como forma de pensar sin una serie de características formales que lo limiten. Sus orígenes debemos situárselos a Moctier, surgiendo en una época de grandes cambios intelectuales y sociales. Hola, ¿qué tal compañeros? En este video explicaré lo que es la evolución de la poesía, el teatro y los ensayos, así como algunas de sus características o definiciones. Iniciaremos con la poesía. La poesía es un género literario considerado como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. Poesía prehispánica. La literatura prehispánica comprende todas las expresiones de carácter literario propias del continente americano antes de la llegada de los conquistadores españoles, que permanecían en su mayoría a la tradición oral en la lengua náhuatl. Esta se transmitía a través de generaciones en generaciones y estaba sujeta a cambios. Poesía en el virreinato. Esta tiene sus inicios a la llegada de los españoles, en el que se hubo un periodo de mestizaje que luego dio paso a una época de creolización producida en la Nueva España. En esta época la literatura era exagerada y erudita, pues para ser un escritor tenía que ser estudiosos, tener un amplio conocimiento de muchos temas que tenían que implementar al escribir sus obras. Poesía del siglo XIX. Durante el siglo XIX hubo dos corrientes poéticas en México, que fueron el romanticismo y el modernismo. Entre 1895 y 1910 México se volvió un núcleo de actividad modernista. Entre los escritores más famosos del siglo XIX tenemos a Manuel Gutiérrez Nájera, Enrique González Martínez, Salvador Díaz Mirán y Armando Nervo. Poesía del siglo XX. La poesía mexicana tuvo un giro sustancial en los inicios del siglo XX, pues el género lírico se caracterizó por la absoluta libertad de formas, la incorporación de todo tipo de temas y la singularidad de poetas inscritos en reconocidas tradiciones. Ensayo literario. El ensayo es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico. Origen del ensayo literario. Como género literario histórico, el ensayo surge como forma de pensar sin una serie de características formales que lo limiten. Sus orígenes debemos situárselos a Moctier, surgiendo en una época de grandes cambios intelectuales y sociales. Características del ensayo literario. Subjetividad. La subjetividad es parte esencial del ensayo, pues es la motivación interior que nos lleva a elegir un tema y el enfoque que vamos a darle. Su valor se juzga por un grado de sinceridad con el que su autor lo proyecta. Dialogal. El ensayista dialoga con el lector y la lectura del ensayo no puede ser pasiva, pues si no mueve al lector, no ha logrado su objetivo. Digresiones. Es el hecho de apartarse en el discurso del asunto principal para tratar de algo que surge de pronto relacionado con el tema. Temática. Cualquier tema puede ser materia prima para el ensayo y generalmente van dirigidas a personas cultas que tienen conocimiento del tema. Estructura no dirigida. Se concibe como un texto que consta de tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. La estructura interna del ensayo es orgánica.
El ensayista transcribe el pensamiento según fluye en su mente, y la estructura del ensayo se aproxima a la comunicación oral, en el sentido de incluir frecuentes digresiones y de seguir una estructura interna. El teatro. El teatro es una rama de las artes escénicas relacionada con la actuación y representa historias actuadas frente a los espectadores. Origen del teatro. El origen del teatro puede vislumbrarse en rituales mágicos relacionados con la caza y la recolección agrícola, que junto con la música y la danza daban una representación y un carácter sagrado. Si bien el teatro se limitó por mucho tiempo a los rudimentarios rituales dirigidos a los dioses, no fue sino hasta la antigua Grecia que los diálogos se fueron complejiendo hasta convertirse en lo que hoy es, o sea, el teatro moderno. Guión teatral. Tiene un principio, un nudo y un desenlace, todo lo cual es representado por un conjunto de actores que encarnan en escena diferentes personajes que dan vida a la historia. La finalidad del guión teatral es servir de guía para que todos los involucrados en puesta en escena tengan conocimiento de las directrices bajo las cuales se realiza el montaje. Modalidad discursiva. Se caracteriza por ser doble. Manifiesta las voces de los personajes a través de los parlamentos. Presenta las marcaciones escénicas a través de las acotaciones. Parlamentos. Desarrolla las acciones y hace saber al público lo que sucede a través de los parlamentos de los personajes. Para ello utiliza diferentes técnicas. Una de estas técnicas es el diálogo. El diálogo es un intercambio de mensaje entre dos o más personas, alternando el papel de emisor y receptor. Otra técnica es el monólogo. Es la expresión del pensamiento y sentimientos sin esperar una respuesta. Y el zoquilio, forma discursiva en la cual el personaje habla en voz alta, estando solo, no refiriéndose a sí mismo, sino más bien al acontecer, con presencia de un auditorio no necesariamente identificable. Aparte, esta se refiere a que el personaje deja de participar en el acontecimiento escénico inmediato y el resto de los actores en escena fingen no escuchar sus palabras. Acotaciones. Se trata de indicaciones escénicas y técnicas para los actores y el director de la obra. Van generalmente entre paréntesis y en un tipo de distinto tipografía. Espacio es el concepto que se refiere al sitio en el cual se lleva a cabo la representación teatral y puede ser de dos tipos, externo e interno. Externo es el lugar al cual comúnmente llamamos teatro y que se refiere como el sitio que se diseña y construye con el propósito de que en él se representen espectáculos de todos los asistentes, comúnmente sentados, puedan contemplar y escuchar. Interno, sitio en el cual se desarrolla la historia. Tiempo, sucesión de minutos o momentos en que se lleva a cabo un evento. Para una obra de teatro tenemos que distinguir entre el tiempo externo e interno. Externo es el que la obra tarda en ser representada por los actores. Tiempo interno es aquel que abarca los eventos de la historia dramática y puede ocupar horas, días, semanas o años. Personajes. En el caso del teatro, los personajes se ponen en escena a través de actores que encarnan los papeles de la historia.